Estimados alumnos, vamos a desarrollar la capacidad analiza las características de la luz y hoy nos toca hablar un poco sobre la reflexión de la luz. Vamos a empezar hablando sobre qué es la reflexión. Si consideramos un conjunto de rayos de luz que incide contra una superficie S de separación entre dos medios, como la distancia desde el Sol hasta la Tierra es de 150 millones de kilómetros, es decir, una distancia muy grande, entonces se supone que los rayos de luz que llegan a la Tierra lo hacen de forma paralela. Un conjunto de rayos en forma paralela se denomina un haz de luz. Entonces aquí estos tres rayos que llegan a la superficie S en forma paralela se llaman haz de luz. Si un haz de luz incide, es decir, choca contra una superficie S de separación entre dos medios, esos dos medios pueden ser, por ejemplo, el aire y la Tierra. Luego ocurre un retorno, o sea, los rayos vuelven otra vez al medio de donde estaban viniendo. Ese fenómeno recibe el nombre de reflexión. ¿Qué es entonces la reflexión? Es el retorno de los rayos de luz al medio de donde estaban proviniendo. Es el retorno de un haz luminoso al medio de donde provino después de incidir, después de chocar contra una superficie S de separación entre dos medios. Hay varios tipos de reflexión. Tenemos una reflexión irregular y también tenemos una reflexión regular, que vamos a ver más adelante. La mayoría de los cuerpos no son perfectamente lisos. Por ejemplo, la pared no es perfectamente lisa, la mesa que utilizamos no es perfectamente lisa, la madera, el piso. Todas esas superficies tienen pequeños agujeros, pequeñas prominencias o pequeños relieves, y esos accidentes que tienen los cuerpos, accidente le llamo a esta parte que no es perfectamente lisa, no es perfectamente pulida, esos accidentes hacen que los rayos de luz sean reflejados en direcciones diferentes. Esa reflexión de los rayos de luz en diferentes direcciones recibe el nombre de reflexión irregular. También se llama reflexión difusa y también se la llama difusión de la luz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de difusión de la luz. Es gracias a la difusión que nosotros podemos identificar los cuerpos. Yo puedo mirar un cuerpo y ver que es una botella, un control de aire acondicionado o un cargador de batería de notebook o un libro, etc. Gracias a la reflexión irregular o gracias a la difusión de la luz podemos identificar los cuerpos. Ahora bien, existe otro tipo de reflexión que se llama reflexión regular. ¿Cuándo ocurre una reflexión regular? Cuando el haz de luz incide contra una superficie S de separación entre dos medios. Por ejemplo, si hablamos de una piscina, la superficie S de separación entre los dos medios sería justamente la superficie del agua. Entonces, la parte de arriba sería el aire y la parte de abajo sería el agua de la piscina. Si el haz de luz, después de incidir o después de chocar contra la superficie S de separación entre dos medios, se refleja en forma paralela, o sea, todos los rayos reflejados están paralelos entre sí. ¿Qué quiere decir paralelos? Que no se separan y que tampoco se cruzan, sino que van siempre unidos manteniendo las mismas distancias entre sí. Entonces tenemos lo que se llama una reflexión regular. En cambio, aquí arriba, cuando los rayos se reflejan en diferentes direcciones, tenemos una reflexión irregular. ¿Cómo se simboliza un espejo? El símbolo de un espejo está dado por un segmento de recta y otros segmentos más pequeños de recta en forma perpendicular en uno de los extremos de este segmento de recta. Este es el símbolo de un espejo. ¿Qué significan estas rayitas en forma perpendicular en uno de los extremos del segmento grande? Significan que esta parte donde están las
rayitas, entre comillas, es la parte de atrás del espejo, la cara opaca, la parte no reflectora del espejo. En cambio, la parte que no tiene rayitas es la cara reflectora, la parte que refleja. Es decir, la parte de adelante del espejo y la parte de atrás del espejo. Esa es la función que tienen estos segmentos perpendiculares. Indicar cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera del espejo. Ahora bien, existen leyes de la reflexión. Para entender esas leyes, primeramente nosotros tenemos que conceptualizar algunos nombres. Por ejemplo, tenemos un rayo que choca contra una superficie S de separación entre dos medios. Entonces, S representa la superficie de separación entre dos medios. Los medios en este caso están nombrados como A y B. También puede estar nombrado como medio 1 y medio 2. Entonces, este rayo se llama rayo incidente. Estamos llamando RI aquí. Luego existe una recta perpendicular a la superficie S de separación entre dos medios y esta recta perpendicular se llama recta normal, simbolizada por N. Y luego ese rayo, como el rayo es reflejado, entonces él vuelve al mismo medio de donde provino. Entonces RR representa el rayo reflejado. Ahora bien, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia, representamos por la letra I. Y el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal se llama ángulo de reflexión, representamos dicho ángulo por la letra R. Y el punto en donde choca el rayo incidente contra la superficie S se llama punto de incidencia, aquí está representado por la letra I. La primera ley de la reflexión dice lo siguiente: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal son coplanares. Entonces, si nosotros suponemos que el rayo incidente es este bolígrafo rojo, la normal es este otro bolígrafo que ya está prácticamente sin tinta, y el rayo reflejado sería el bolígrafo negro, el hecho de que sean coplanares significa que están en un mismo plano. Entonces, no puede ocurrir, por ejemplo, esto, que formen, por ejemplo, las patas de un trípode. No están en un mismo plano, porque los rayos forman planos de dos en dos, planos diferentes de dos en dos. Los tres rayos tienen que estar en un mismo plano, y eso significa que son coplanares. Entonces, si yo giro esto, yo puedo ver los tres rayos como si fueran uno solo. Eso quiere decir coplanares. La segunda ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí, entre el rayo incidente y la normal, tenemos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, entonces el rayo reflejado también va a ser de 30 grados. Si entre el rayo incidente y la normal tengo, por ejemplo, un ángulo de 50 grados, entonces el rayo reflejado va a formar con la normal un ángulo también de 50 grados. Eso quiere decir la segunda ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bien, y aquí tenemos problemas propuestos. Esto voy a pasar a un documento para poder alzar a la plataforma en la tarea correspondiente a la clase de hoy. Por ejemplo, en el ejercicio A dice: trace el rayo reflejado en los siguientes esquemas. Trace el rayo reflejado en los siguientes esquemas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una superficie S de separación entre dos medios, así, una superficie S, y aquí tengo un medio A y abajo tengo un medio B, por ejemplo, aire y agua. Y aquí yo voy a tener la recta normal, y esa recta normal voy a representar por líneas de puntos, y le voy a poner una letra N que significa normal. Y luego tenemos un rayo incidente que forma un ángulo
forma un ángulo, supongamos un ángulo de incidencia, vamos a suponer igual a 30 grados, supongamos. Ojo que esto no está a escala, no son exactamente 30 grados, pero supongamos que sea 30 grados. Y me dice, trace el camino del rayo reflejado. Entonces el rayo reflejado tiene que seguir este camino, un poquito más abierto, tiene que seguir este camino y tener, por la ley de la reflexión que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, tiene que tener también 30 grados el rayo reflejado. Este es el rayo reflejado y este es el rayo incidente. Y lo mismo si por ejemplo nuestro ejercicio nos pone de esta forma, digamos así, y luego aquí está la normal, vamos a que aquí esté la normal y el rayo esté aquí. Y me dice por ejemplo que aquí entre la normal y el rayo incidente hay un ángulo de incidencia y es igual a, digamos, 50 grados. Entonces, el rayo reflejado tiene que seguir un camino de tal manera que también tenga el mismo ángulo, que el ángulo de reflexión sea igual que el ángulo de incidencia. Es decir, el ángulo de reflexión también tiene que ser igual a 50 grados. 50 grados. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les sirva y nos vemos en el próximo video.